Metadato de lunes con Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo para todos, para el país federal. Arrancando la semana, ¿no? Una semana muy especial esta. Como cambió el eje del el debate público, ¿no? Sí, total, en torno a esta cuestión. Bienvenido sea no la muerte del Papa, sino el cambio de eje. Claro, exacto. Estábamos hablando la semana anterior de otra cosa. Sí, ¿no? hasta el viernes. Exactamente. Sí. Eso sigue, pero por supuesto que la dominante está en esta circunstancia, como suele ocurrir con buena parte de las muertes con nuestra sociedad. El valor de las personas cobran verdadera dimensión tras su partida, ¿no? Y por más que haya sido el máximo líder de la espiritualidad católica, el Papa, y de otros que no eran católicos y que se acercaron al catolicismo por el propio Papa, no se toma debida referencia de lo que ha significado. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, tenemos que hablar de nuestros asuntos. Sí. El gobierno está descorchando por estas horas la baja a lo que el gobierno aspira, que la banda de flotación del dólar esté cerca del piso y bien lejos del techo. ¿En aras de qué? De evitar el traslado del movimiento devaluatorio que ya existe, ¿no? Por anticipado, con el 40% de devaluación. Hoy el dólar oficial quedó a 1.065. ¿Cuál es la cuenta que realiza el gobierno? Voy a poner un caso hipotético. Si usted gana 1 millón de pesos y el dólar está a 1.300 pesos cada dólar, su ingreso en dólares es de 769, 770 dólares. Exactamente, sí. Pero si el dólar está a 1 peso, a 1.000 pesos, $1, su ingreso pasa de 770 dólares a $1.000 mensuales. Claro. De hecho, lo tiene que haber sentido entre la semana pasada, que sus ingresos en dólares mejoraron. ¿Lo sintió o no lo sintió? Bueno, el problema es que como tenemos una economía bimonetaria, los que tienen bienes transables también los piensan en dólares. Un departamento que costaba $100.000 la semana pasada, el dueño del departamento no lo dejó en $100.000 porque la devolución en pesos es inferior a la semana pasada. Entonces lo llevó a $130.000. Y eso ha pasado. Que el que tiene, si me vas a devolver menos pesos, si para la semana pasada yo quiero $130.000 ahora para tener los pesos que iba a tener la semana pasada. ¿Qué hace eso? Hace que la economía tenga una inflación ya no en pesos, sino en dólares. Con lo cual, la inflación en pesos uno la puede controlar porque es producto de nuestro ADN, de la emisión monetaria o de las maniobras o de los actos virtuosos o viciosos que realiza un gobierno. La inflación en dólares se instala y es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Bueno, primero porque el que tiene productos en dólares, el productor agropecuario, que hoy, para cerrar los números con los que hizo acuerdo, por ejemplo, el rentista, la temporada pasada necesita $1 a 1.300 para que gane. Y si va a 1.000, pierde plata. Con lo cual, el sector también se ve afectado. Y además pagó insumos con precios a 1.300 el dólar. Y ahora retrocedió a 1.000, pero ya los pagó. Ya está hecho el precio en el mercado. Y nunca ha pasado en la Argentina que los precios se retrotraigan a los valores de antes de una devaluación. ¿Cómo se va a salir de ese entuerto? Bueno, los principales economistas dicen que para que el dólar baje, no artificialmente porque te llegaron dólares que inundaron la plaza, que son de un endeudamiento, que vos lo tenés que pagar tarde o temprano. Estos 20.000 millones de dólares los hay que pagarlos. Se suman a los 40.000 que ya le debíamos. Le debemos 60.000 al Fondo Monetario. Bueno, para que eso no ocurra, vos tenés que cambiar las condiciones estructurales de un país para duplicar la producción.
tener el doble de lo que producís en todos los ámbitos, no el doble de cosecha, en todos los ámbitos, el doble de industria, por ejemplo. Bueno, con esto la industria que necesita para ser productiva en estas condiciones $1 a 2.000 va a tener a 1.000, o sea que pierde el 50% de rentabilidad, el 100% de rentabilidad no, el 50% de rentabilidad, y es muy posible que las 12.000 empresas que cerraron se transformen en el doble, 20.000. En esa encrucijada estamos mientras el gobierno festeja. Un gobierno que dijo que venía a cerrar el Banco Central y que ahora lo hace protagonista principal de la vida de los argentinos. Lo que está haciendo todos los días el Banco Central. Le queda es tirar el precio del dólar hacia abajo, inundando el mercado de dólares. El gobierno quiere comprar dólares a 1.000. Va a empezar a comprar dólares, que es la exigencia que le ha dado el Banco Central, el Fondo Monetario. El Banco Central tiene que comprar dólares. Para junio tiene que comprar aproximadamente 4.000 millones de dólares. Tiene que empezar a comprar. Está esperando que llegue a 1.000 para empezar a comprar. Y ahí veremos cómo se equilibra la balanza. Todo esto en un contexto en donde a nosotros no nos mejora el salario que de la semana pasada, de esta semana, sí. Claro, haya mejorado nuestro ingreso en dólares, porque hay inflación en dólares. Y un país en donde un viaje en remis es más barato en Londres, en Madrid, en Norteamérica, en Nueva York, que en Buenos Aires, tiene un problema, ¿no? Tiene un problema. En este contexto, pasó un fenómeno que, como vino la devaluación, seguimos de largo, habría que investigarlo. El último día antes del cambio de régimen monetario, de pasar a la flotación entre bandas, el gobierno compró 398 millones de dólares. El gobierno regaló 398 millones de dólares. Vamos a ver la placa, que son los números oficiales del Banco Central. Eso pasó el último día del cambio de régimen monetario, o de pasar de la flotación con dólar fijo, con la devaluación de 1% mensual, a la flotación entre bandas. Hubo venta de divisas en millones por 398 millones de dólares. Ya se sabía que íbamos a una flotación cambiaria. Hubo gente que compró muy barato el dólar. Ya lo tiene, lo atesora. Por más que ahora lo haya bajado, lo tiene barato, ¿no? Para disponer de él. Bueno, ¿qué significan esos 400 millones de dólares? Que hubo un grupo de personas, una élite de personas que tenían la información, que se beneficiaron. Con una cotización que todavía, pese a haber inundado el mercado, hizo diferencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es 400 millones de dólares para que tomemos referencia? Bueno, vamos a ponerlo en términos del presupuesto anual vigente de organismos científicos. Presupuesto en dólares. Veamos el cuadro que sigue. Por ejemplo, el funcionamiento del CONICET para todo el año es 430 millones de dólares. Es decir, que en un día el Banco Central les regaló, no sabemos a quién, 400 millones de dólares barato. Es el presupuesto de todo el CONICET en el año. El presupuesto del INTA, 190 millones. El presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, 175 millones. El del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 73 millones. El de la Comisión de Actividades Aeroespaciales, que están los satélites, 43 millones. 44, perdón. Malbrán, el Instituto Malbrán, donde se analizan las vacunas, se hacen los estudios, 35 millones. Año. Es el 10% de lo que en un día le regalaron a un grupo de gente que no se sabe quiénes son, que recibieron un dólar barato. Bueno, otros organismos mucho menos presupuestos en dólares. Anualmente, todo el sistema científico tiene un presupuesto, vamos a ver el próximo cuadro, de 1.119 millones de dólares, al valor del 16 de marzo. En un día le regalaron a no se sabe quién, desde el Banco Central, a precio subsidiado, un dólar barato al dólar oficial. 400 millones de dólares, lo que
tarda para gastar todo el sistema científico 1.119 millones en un año. Todo el sistema científico. ¿Cuántos se van en servicio de pago de intereses de la deuda? Porque los servicios de la deuda son los intereses. Este año vamos a gastar en servicio por deuda que tomó el muchacho Caputo, porque no había servicio de la deuda con los gobiernos anteriores. Se había ido el Fondo Monetario. Pagamos 8.730 millones de dólares, es decir, 8 veces más de lo que pasa en todo el sistema científico argentino. Para finalizar, ¿quiénes son los protagonistas del sistema científico? Los investigadores y docentes universitarios. ¿Qué pasa con los salarios de los docentes universitarios en este contexto y comparado con lo que ha ocurrido en los últimos años? Miremos el cuadro respectivo. Miren cómo ha caído el salario de los docentes. Son periodos, los colores son periodos. Kirchnerismo, ahí lo están viendo ustedes, cómo ha ido retrocediendo el ingreso de los docentes universitarios en los últimos años. Cómo fue la caída pronunciándose en inversión. Universidades nacionales, el presupuesto anual devengado, cómo fue retrocediendo. El 2025 versus el 2024 retrocedió un 52%. El 2025 versus el 2023, un 87%. Y el 2025 versus el 2017, un 95% cayó el presupuesto de las universidades. En donde está contenido el presupuesto universitario, están contenidos los salarios de los docentes. Es decir, que o achicaron otras actividades o el salario docente perdió un 95%, que son los actores del proceso de ciencia y técnica al que estamos aludiendo. Como decía Bernardo Hussein, lo que mata o lo que perjudica a una sociedad no es el costo de la ciencia, sino el costo de la ignorancia. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana. Hasta mañana.